Nuestro planeta Tierra está situado en un lugar insignificante de la galaxia que conocemos con el nombre de Vía Láctea. No siempre la Tierra tuvo el aspecto que hoy conocemos. Hace más de 5.000 millones de años ni siquiera existía. En aquel tiempo, una gran nube de polvo gaseoso flotó por la galaxia como resto ambulante de una gran explosión. El polvo y el gas fueron atraídos por corrientes magnéticas y sobre ellos comenzó a actuar una leve fuerza gravitatorial. El núcleo de aquella gran masa gaseosa fue haciéndose más y más sólido al tiempo que la nube adquiría la forma de un disco que giraba sin cesar. El polvo y el gas cósmico empezaron a gravitar hacia el interior del sistema, dando lugar a la formación de remolinos. La enorme fuerza de gravedad que se originó dentro de la nube permitió que las partículas de materia que hasta aquel momento habían estado flotando en el espacio se adhiriesen entre sí, formando cuerpos sólidos. El crecimiento de estos cuerpos celestes arrastró dentro de su órbita gran número de partículas y polvo que fueron condensándose hasta conformar los planetas. Esta fuerza de atracción adquirió en el núcleo del disco una extraordinaria intensidad, lo que ocasionó que la gran masa que allí se había formado comenzara a fusionarse bajo la fuerte presión gravitatorial. Un calor increíble estaba empezando a generarse. La temperatura subió y subió hasta alcanzar el nivel crítico, iniciándose una reacción nuclear de extraordinarias proporciones. Nuestro Sol se encendió, liberando una intensa radiación. Mientras tanto, el intenso calor en el interior de los planetas les iba confiriendo la forma de esferas que encerraban gran cantidad de materiales fundidos. La corteza quedó expuesta al continuo bombardeo de desechos que iban dejando su huella en forma de cráteres, a veces de considerable magnitud. Durante muchos miles de millones de años, la Tierra debió de ofrecer un desolador aspecto, en nada diferente del resto de planetas que giraban alrededor del Sol. Debido a altas temperaturas y al constante movimiento de rotación, los elementos más pesados, como el hierro, fueron conformando el núcleo del planeta. A este núcleo lo conocemos con el nombre de NIFE, por su alto contenido en níquel y hierro. De manera similar, fueron asentándose en la parte exterior otros materiales más ligeros, que tras numerosas transformaciones se enfriaron y dieron lugar a la corteza terrestre. La masa gaseosa que rodea la Tierra se conoce con el nombre de atmósfera. Su composición fue al principio muy diferente de la que actualmente posee. El helio, hidrógeno, metano y amoníaco eran algunos de los gases que conformaban la primitiva atmósfera terrestre. De toda la superficie de la Tierra, 2/3 partes se hallan cubiertas de agua. Son los océanos. Esta enorme masa de agua ha contribuido poderosamente a enfriar la corteza terrestre. Y sin embargo, nuestro planeta está aún caliente. En su superficie todavía encontramos rocas radiactivas y volcanes en erupción, que nos revelan la continua actividad de las grandes masas de materiales conservados en estado de fusión en el interior de la Tierra. La actual forma de la superficie terrestre es el resultado de complejos procesos de erosión y sedimentación de los materiales que han sido arrancados y transportados por los diferentes agentes erosivos. El principal es el agua, aunque en ciertas regiones con poca vegetación es muy importante la acción del viento. En épocas pasadas mucho más frías que la actual, los hielos perpetuos cubrían enormes extensiones continentales. Su erosión glacial nos ha dejado lo que pudiéramos llamar una fotografía del pasado. No hemos de olvidar
que tanto los avances como los retrocesos glaciares, típicos del Cuaternario, se han sucedido ininterrumpidamente hasta el presente. Las rocas visibles de la corteza terrestre son un testimonio del ciclo continuo de erosión y sedimentación. Su registro fósil son las rocas denominadas sedimentarias. Muchas formaciones rocosas que presentan enriquecimientos en determinados elementos químicos constituyen recursos muy valiosos para el hombre y su industria. La explotación de los recursos geológicos es simultánea con la aparición del Homo sapiens. El uso de betunes y asfaltos en los países del Golfo Pérsico se inició ya varios milenios anteriores a la era cristiana. Las piedras preciosas y algunos elementos nobles, como el oro y la plata, han sido y continúan siendo patrones de intercambio y valor económico. Finalmente, las sustancias de uso eminentemente energético, como el carbón, los hidrocarburos y otras menas metálicas, han condicionado, con su uso, la actual era industrial. Un gran avance en el conocimiento de la Tierra se ha conseguido mediante su observación desde el espacio exterior. Con los satélites artificiales se han podido conocer mejor las situaciones de transporte atmosférico. Y gracias a las imágenes computerizadas se han localizado importantes recursos minerales, hidrológicos o energéticos. Estas imágenes fueron obtenidas por el satélite Landsat y pertenecieron a una zona desierta de Irán. La información, debidamente ordenada, nos muestra cómo por debajo de una enorme y estéril región salina existe abundante agua dulce. Los investigadores especulaban sobre la llegada de agua potable al lago y la estimaron en varios millones de litros al año. Este agua podría servir para regar los áridos terrenos circundantes. Había que confirmar el potencial descubierto. Las imágenes del Landsat ayudaron a encontrar el lugar más conveniente para recoger muestras del terreno y del agua subyacente. La observación de las muestras no solo confirmó la presencia de abundante agua dulce, sino también la de otros minerales diferentes de la sal, perfectamente explotables. Un gran avance en el conocimiento de la atmósfera y de la cobertura vegetal de la Tierra ha venido de la mano de los satélites de observación meteorológica. Sofisticados sistemas computerizados permiten la digitalización de los datos captados y su posterior impresión o visualización. Las imágenes de infrarrojos identifican con extraordinaria precisión todas las variaciones de la corteza terrestre. Así vemos las zonas con importante vida vegetal o aquellas con anomalías térmicas, o un sinfín de características y datos siempre útiles. Las imágenes servidas permiten el seguimiento de la circulación atmosférica y la confección de los mapas meteorológicos de isolíneas de presión, así como de la posición de los frentes nubosos. La predicción del tiempo se basa en el análisis de estos mapas y en la evolución previsible que de ellos se deduce. Los desiertos. El desierto es una región deshabitada a causa principalmente de las extremas condiciones climáticas que impiden el desarrollo de un hábitat adecuado para la vida de la mayoría de los seres vivos. Los desiertos cálidos y templados se caracterizan por temperaturas extremas con gran oscilación diaria, precipitaciones anuales bajas, inferiores a 200 milímetros, un régimen de circulación hidrográfica esporádica y una vegetación pobre o inexistente. Dentro de los desiertos
Existen lugares de reducidas dimensiones donde la presencia de agua permite la instalación de población sedentaria. Estos pequeños núcleos reciben el nombre de oasis. Los desiertos más inhóspitos del hemisferio norte son el del Sáhara, el de Arabia, el del Turquestán y el del sureste de Norteamérica. En el hemisferio sur destacan el de Australia, el de la Patagonia y el de Kalahari, en África. Morfológicamente, los desiertos presentan restos de antiguas cordilleras fragmentadas por la intensa erosión y sobre todo dunas, acumulaciones de arena de origen eólico. La fuerza del viento. El aprovechamiento de la fuerza del viento es uno de los recursos energéticos más antiguos. Una forma de utilización de la energía eólica consiste en su transformación en energía mecánica por medio de los molinos de viento. Holanda es uno de los países que tradicionalmente ha sacado más rendimiento de la fuerza del viento, debido a que la falta de relieve del terreno facilita la entrada de los fuertes vientos atlánticos. Estas hélices, que nos recuerdan a un motor de avión, transforman la fuerza eólica en energía eléctrica mediante un complicado sistema de engranajes y bobinas. Los vientos que se producen en las proximidades de la costa, debido a las diferentes temperaturas entre mar y tierra, pueden ser aprovechados con la instalación de diversas torres con hélice accionada por el viento. Erosión, transporte y sedimentación fluvial. Cuando la nieve se derrite y el agua desciende por las laderas, la gravedad la arrastra con una fuerza extraordinaria, suficiente para mover montañas. Cuando los arroyos se juntan, adquieren velocidad y su poder aumenta. Al duplicarse la velocidad, se cuadruplica su fuerza de erosión. En época de crecidas, aun las piedras más grandes pueden ser removidas y arrastradas hacia abajo, donde saltan por barrancos y hondonadas y arrastrando más rocas a su paso. El torrente hace su cauce más profundo. La roca blanda se desgasta pronto. La más dura se erosiona por el chocar de los guijarros y el frotar de la arena gruesa. De este modo, la acción de una sola temporada puede arrastrar miles de toneladas de roca hacia el fondo de un valle. Por la acción de millones de años, las montañas se convierten en pequeñas colinas, habiéndose dispersado sus restos por amplios valles ribereños, donde la acción erosiva se hace menos violenta, pero no menos poderosa. En su curso medio, la acción de un río es diferente. Aquí predomina el transporte de sedimento de tamaño pequeño, limo y arcilla, mientras que las partículas de mayor tamaño se depositan en el fondo del lecho. A lo largo de todo el curso, el proceso de desgaste es constante. Los sedimentos se desplazan y redistribuyen, hasta que finalmente se depositan en la desembocadura, quizás muy lejos de su lugar original. En un solo año, los ríos de la Tierra arrastran unos 8.000 millones de toneladas hacia el mar. Regiones árticas. Entendemos por círculo polar ártico
la línea imaginaria que a 66 grados 17 minutos norte circunda el océano Ártico y las tierras que lo rodean. A su vez, el Polo Norte es el punto imaginario situado en el océano Ártico, a partir del cual todas las direcciones a emprender son hacia el sur. Normalmente se distingue entre el polo magnético y el geográfico. La parte central de la región ártica está ocupada por un mar interior, denominado Océano Polar Ártico. En sus zonas costeras existe vida, a pesar de las bajas temperaturas que reinan durante todo el año. El baño matinal entre hielos parece que no preocupa a los enormes osos blancos ni a las simpáticas focas. Tampoco parece un hábitat demasiado inhóspito para las colonias de aves marinas que viven en sus desiertas costas. El clima polar ártico viene básicamente determinado por el bajo ángulo de la radiación solar y por la diferencia extrema entre el día estival y la noche invernal. A pesar de todo ello, el hombre ha sabido adaptarse desde tiempos remotos a estas duras condiciones. Con la denominación de esquimales, conocemos a los habitantes de origen asiático que viven en estas latitudes. En 1958, el submarino norteamericano Nautilus, de propulsión nuclear, fue la primera nave en llegar al Polo Norte por vía submarina. Pero fue el rompehielos soviético Ártica, también nuclear, el primer buque de superficie en llegar al famoso punto geográfico. El origen del mar. La gran masa de agua salada que cubre una gran parte de la superficie de la Tierra tiene una extensión de 361 millones de kilómetros cuadrados, el 71% de toda la superficie terrestre. El origen remoto del mar se sitúa en las etapas pregeológicas de la Tierra, durante las cuales se produjo una diferenciación general de la materia terrestre en distintas capas concéntricas. Los materiales más densos se acumularon en las zonas profundas y los más ligeros en las externas. La fase final de esta diferenciación fue la aparición del mar, que se originó a partir del agua desprendida por las rocas fundidas que constituían la incipiente corteza terrestre en las últimas etapas de la época pregeológica. El agua ascendía a la superficie como consecuencia de los fenómenos volcánicos, acompañada de nitrógeno y carbono. Actualmente, aunque a pequeña escala, también se producen erupciones volcánicas submarinas. Los fenómenos meteorológicos y su observación. La Tierra está rodeada de un manto gaseoso denominado atmósfera, cuya parte baja es una zona de gran turbulencia donde se producen casi todos los fenómenos meteorológicos. El Meteosat es el satélite encargado de transmitir las imágenes de la superficie de la Tierra y de su sistema nuboso. Las imágenes se obtienen, línea por línea, por exploración sucesiva de la superficie de la Tierra. Una vez obtenida esta imagen global, se transmite a la Tierra cada media hora juntamente con otras informaciones meteorológicas. Los datos son recibidos en la Tierra mediante antenas parabólicas de gran tamaño. Una vez procesada la información recibida, se obtienen imágenes que muestran la evolución meteorológica del planeta. Las corrientes de aire frío de las regiones polares y de aire caliente de las zonas subtropicales se encuentran en el Atlántico Norte. Es aquí donde se forman los frentes y depresiones que traen lluvia o nieve al continente europeo. La masa de aire caliente y húmedo es un verdadero maná para los países de Europa. El Meteosat permite también una buena observación de las condiciones meteorológicas sobre el Atlántico Sur. Con el Meteosat puede observarse el anticiclón dominante del Atlántico subtropical
y la potente corriente a gran altitud entre Brasil y el sur del continente africano. Sobre las tierras tropicales, el calor diurno forma fuertes perturbaciones que pueden mantenerse incluso constantes de un día para otro. El Meteosat también revela la importante formación de nubes en regiones desérticas como el Chad. El uranio. El hidrógeno es el elemento químico más simple y ligero que se presenta en la naturaleza. A continuación se encuentra el helio, el litio, el carbono y otros muchos elementos que van formando una serie hasta llegar al uranio, un elemento simple, pesado y complejo que está formado por 92 protones y 143 neutrones. En la corteza terrestre existen rocas que contienen minerales radioactivos como el citado uranio. Un ejemplo de este tipo de rocas es el granito. La presencia de uranio se detecta con la medición de las radiaciones que emiten los átomos inestables al desintegrarse. Los países industrializados que usaban mayoritariamente el carbón como combustible para las centrales eléctricas han utilizado progresivamente el uranio como combustible nuclear, a pesar de los peligros radiológicos que puede representar para el medio ambiente. Los residuos radioactivos con largos periodos de desintegración imponen su almacenamiento y confinamiento en zonas geológicas seguras. Se precisan con bajo nivel sísmico y poca permeabilidad hidráulica para que puedan servir como almacén de residuos radioactivos. El oro. El oro. Peso específico 19,3. Punto de fusión 1063 grados. Oro. Una palabra mágica. Un símbolo de valor y durabilidad. Su larga historia empezó hace unos 2.500 millones de años, cuando las impetuosas fuerzas que moldearon la Tierra formaron el oro. Los volcanes lo trajeron a la superficie de la Tierra, el agua arrastró las piedras que lo contenían y lo separó de ellas, depositándolo en el fondo de los ríos o depresiones naturales cubiertas por nuevas rocas. La moderna técnica minera permite descender a centenares de metros bajo la superficie para alcanzar yacimientos de pocos centímetros de espesor. Esparcido en el apretado conglomerado de guijarros, el polvo de oro es prácticamente invisible. Su extracción en aguas de superficie es casi inexistente en la actualidad. El lavado de aguas fluviales es hoy en día casi un hobby. Para extraer el oro de las rocas situadas a más de 1000 metros de profundidad en los yacimientos surafricanos, la principal reserva de oro del planeta, debe realizarse una minuciosa excavación por medio de martillos neumáticos y explosivos. Los fragmentos de roca y mineral obtenidos se transportan fuera de la mina para ser lavados y concentrados.
La producción promedio diaria de una mina de oro es de unos 40 kilos de oro por cada 4.000 toneladas de roca, es decir, unos 10 gramos de oro por tonelada extraída. La mena de oro debe ser lavada con agua que contenga cianuro sódico. El aire a presión remueve el agua para separar la pulpa de roca del oro. El lodo aurífero se seca con filtros rotatorios que absorben los cianuros y expulsan los limos que forman el desperdicio. Finalmente, los cianuros auríferos se tratan con polvos de zinc para separar el oro. Un horno eléctrico purifica el producto final. Este es el procedimiento que usaban básicamente los antiguos egipcios. El oro funde a 1065 grados y debido a su gran peso específico, se recoge fundido en el fondo del crisol. Finalmente, el oro se recoge en moldes para darle su forma de lingote. El origen del petróleo. A través de millones de años de la historia de la Tierra, los restos orgánicos de origen vegetal y animal se han acumulado en los lechos marinos. Y es aquí, en el fondo del mar, donde se han producido las condiciones idóneas para la formación del petróleo y del gas natural. Durante millones y millones de años, el fondo de los mares permaneció inerte e improductivo, hasta que la evolución de la vida lo convirtió en la roca madre del petróleo y del gas. Aquí, en una sección del sedimento marino ampliado unas 160 veces, podemos apreciar claramente la forma alargada de algunas algas, parcialmente descompuestas. También pueden observarse restos de plantas reveladas con la luz ultravioleta, formas características de polen, de nódulos de resina, de esporas de helechos tropicales, de restos de hojas sedosas. A medida que aumenta la carga del material sedimentario, la materia orgánica se hace más compacta y más densa. Al hundirse en la corteza terrestre, la temperatura aumenta y se transforma en el factor determinante del proceso. A 90 grados, el querógeno sufre transformaciones muy importantes. Los enlaces atómicos del contorno se rompen y el querógeno se convierte en una mezcla de moléculas de hidrocarburos. Y he aquí, a 2000 metros de profundidad, fluorescente a la luz ultravioleta, el comienzo de este proceso. Algas marinas que se convierten en petróleo. Cocinadas durante tiempo suficiente, las moléculas más grandes se descomponen en compuestos líquidos más ligeros, hasta que a unos 3000 metros de profundidad, el peso de los sedimentos superpuestos empuja los hidrocarburos líquidos hacia arriba, desplazándose de la roca madre que los ha aprisionado por quizás 100 millones de años. A medida que se genera más petróleo, la roca se quiebra y aparecen fisiones microscópicas que forman las sendas por donde, finalmente, el petróleo dejará definitivamente su roca madre. La extracción submarina de hidrocarburos.
En las últimas décadas, la demanda mundial de petróleo ha crecido constantemente de acuerdo con la escalada del consumo en los países industrializados. Este hecho, unido a las fluctuaciones, generalmente al alza, de los precios internacionales, ha provocado la necesidad de encontrar nuevas reservas en lugares de acceso difícil, especialmente en el fondo del mar. Hasta la escalada de precios del petróleo, la explotación de yacimientos submarinos se había circunscrito a zonas de poca profundidad, cercana a las costas. Pero el aumento de precios transformó en rentables explotaciones submarinas más costosas. Con la baja posterior de los precios, algunas de estas explotaciones volvieron a ser antirrentables. Para efectuar la perforación submarina, es necesario instalar una plataforma que pueda apoyarse directamente sobre el fondo del mar, o bien sostenerse por medio de flotadores sumergidos. La perforación se realiza con trépanos rotatorios. La profundidad de la explotación puede superar los 10.000 metros. La formación de bolsas de petróleo. Si la roca madre del petróleo está en contacto con una roca porosa llena de agua, el petróleo, más ligero que el agua, tiende a desplazarla avanzando hacia arriba por los espacios entre gránulos. Siguiendo siempre la ruta más fácil, se abre paso a través de las áreas permeables, donde el espacio poroso está abierto y libre como una esponja. Pero si encuentra una capa impermeable, por ejemplo, de esquisto, su flotabilidad lo llevará en la dirección por la que la capa se inclina hacia arriba. Es debido a contorsiones como esta que debemos la existencia de la mayor parte de las bolsas de petróleo, que de otro modo se hubiese dispersado por la superficie y perdido. El yacimiento clásico del petróleo es un pliegue en forma de cúpula, cuya superficie porosa está sellada por un casquete de esquisto impermeable. Al llegar allí, el petróleo debía contener gas en solución, pero una vez atrapado en la bolsa, estos gases se separaron gradualmente para ocupar la cresta de la cúpula. Mientras tanto, el agua subterránea era desplazada hacia abajo para ocupar los flancos de la bolsa. En otros lugares, las capas de rocas quizás se partieron por una falla, desplazándose súbitamente hacia arriba y hacia abajo, movimiento que fue la causa de la aparición de gran cantidad de roca pulverizada que podía bloquear el paso del petróleo. Quizás también un cambio de la naturaleza misma de la roca pudo crear un yacimiento, como esta laguna de arena que se hace más angosta entre las dos capas de arcilla compacta, resultando un cambio en la línea de la costa. Sea cual sea la causa, los yacimientos de petróleo como estos pueden estar diseminados alrededor de la roca madre original, formando bolsas de petróleo y de gas que a menudo tienen muchos kilómetros de extensión. Así pues, lo que empezó como miles de millones de seres microscópicos acumulados en los fondos marinos, se convirtió en un vasto depósito de energía fósil atrapado a gran profundidad. El gas natural. El gas natural es una mezcla de hidrocarburos que se encuentran en yacimientos subterráneos asociado o no al petróleo. En su composición destaca cuantitativamente el metano, que en algunos casos llega al 95% de su peso total. Otros componentes son el propano, el butano y otros hidrocarburos de mayor peso. En el mundo existen yacimientos de gas natural en más de 50 países que ofrecen una reserva de más de 270 billones de metros cúbicos. La URSS cuenta con un mayor número de estos yacimientos, con el 50% del total mundial. El transporte del gas natural se realiza mediante gaseoductos.
aunque en algunos casos, y para determinados recorridos, se usan barcos especiales denominados metaneros, los cuales transportan el gas natural en forma líquida. Para ello, se hace necesaria la construcción de plantas especiales de recepción que facilitan el almacenaje y el tratamiento posterior del gas licuado para su consumo final. Una cantera calcárea. La utilización de explosivos es el método más empleado para la extracción de los materiales a cielo abierto. Los fragmentos, así producidos, se recogen con palas excavadoras y camiones de gran tonelaje. Este material es transportado luego hacia la planta de tratamiento. En una primera fase, se produce la trituración, en este caso, de material calcáreo y de talco, por medio de grandes y potentes trituradoras mecánicas. Como resultado de esta primera fase, se produce la clasificación de los fragmentos en dos tipos de tamaño. Una segunda fase consiste en el lavado y tratamiento químico de la roca, para realizar posteriormente una segunda trituración. Luego, por medio de cintas transportadoras, es llevada hacia el exterior. Grandes montañas artificiales de roca triturada están listas para su utilización industrial. Movimiento sísmico. Hay diferentes momentos en un movimiento sísmico. El primero que se detecta por el sismógrafo se llama onda primaria. Esta onda se traslada a través del subsuelo con gran fuerza de empuje. La onda primaria es seguida por otras llamadas secundarias que se trasladan casi a la misma velocidad que la onda principal. Si conocemos la velocidad de propagación de estas ondas, podremos averiguar su epicentro. La diferencia de tiempo existente entre la llegada de las dos ondas y su velocidad nos permitirá localizar el lugar de origen del movimiento, que estará situado en el punto donde se cruzan las líneas de los tres observatorios. La última onda se detecta ya viajando por la superficie de la Tierra y se denomina onda de superficie. Investigación del subsuelo por ondas sísmicas. El principio de los estudios sísmicos es el mismo, se trate de desiertos, selvas o mares. Se trata de generar ondas de tipo sísmico, ondas de choque, que se transmiten por el subsuelo y son recogidas por medio de receptores colocados a distancia. Estos graban las ondas cuando rebotan en las capas de rocas subterráneas. El tiempo que tardan los ecos en llegar al receptor indica la profundidad de las rocas. Los ecos son transformados en impulsos eléctricos y grabados. En zonas abiertas, especialmente en los desiertos, las explosiones pueden ser sustituidas por golpes en el suelo realizados con pesos metálicos por medio de máquinas especiales. La energía geotérmica. La temperatura de la corteza terrestre aumenta por término medio a razón de 3 grados centígrados cada 100 metros de profundidad. Existen zonas en las que por determinadas causas, como la presencia cercana de un volcán activo, se produce un importante incremento térmico a poca profundidad. La presencia de aguas subterráneas junto a altas temperaturas permite su aprovechamiento como fuente de energía.
En esta central geotérmica se ha perforado la roca hasta 5 kilómetros de profundidad. Posteriormente, se introducen cargas explosivas que provocan la fragmentación de la roca. Las fisuras abiertas en la roca permiten la circulación del agua caliente que asciende hasta la superficie. Una vez aprovechada la energía calorífica, el agua es reenviada al interior de la Tierra, configurándose un circuito cerrado de calentamiento-enfriamiento. Finalmente, una central eléctrica aprovecha el vapor generado en el interior de la Tierra. Las erupciones volcánicas. En determinadas zonas del interior de la Tierra existen materiales fundidos sometidos a altas presiones y temperaturas que denominaremos magma. El ascenso de este material a través de fracturas puede llegar a la superficie terrestre, originándose entonces las erupciones volcánicas. En los materiales magmáticos es posible distinguir tres fases: la fase gaseosa, principalmente vapor de agua, anhídrido carbónico, ácido clorhídrico y ácido fluorhídrico. La fase líquida, constituida por una mezcla de minerales compuestos de silicio, oxígeno y otros elementos. Esta fase es la comúnmente conocida como lava. La fase sólida, constituida por minerales ya solidificados que son expulsados a grandes alturas o flotan en la lava. En ocasiones se conocen como bombas volcánicas. Una vez los materiales han sido expulsados, se produce su lento enfriamiento al contacto con el aire. Este proceso se acelera considerablemente si el contacto se produce con las frías aguas del mar.